Muy bien, voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a entrar al quinto tema. Increíble, qué rapidísimo vamos con el calendario, con el tiempo. También voy a decir que por un momentito estaba preocupada porque aquí en mi casa se fue la luz con esa tormenta que hubo. Y yo decía, padre, si no regresa la luz, a ver cómo le vamos a hacer con la conexión. Pero ya estamos listos y las semanas han pasado. Nos toca el tema número 5. En este tema número 5, nosotros vamos a seguir hablando de las sabias y las audaces y nos toca pues esta mujer que creo también nos va a dejar una bonita enseñanza porque pues su vida pues también tuvo algo muy especial y me alegra, como decía hermana Lucky, gracias a Dios que se ha sentido bendecida por lo que hemos podido estudiar hasta el momento y pues la idea realmente es que le aprendamos algo a cada una de estas mujeres de la Biblia. Y me gustó su oración cuando decía que nosotros podamos poner o quitar lo que nos haga falta o que lo que nos estorbe, ¿verdad? Porque todas nosotras realmente nos podemos identificar con alguna de ellas y ver que hay cosas que realmente ellas hicieron bien o quizás en algún caso no hicieron bien o nosotras hicimos o no hacemos o no hemos hecho. Y esa es el meollo del asunto. No es que nos volvamos cabezones conociendo, ¿verdad? Es de pe a pa. Ah, sí, dice aquí es esto, eso. Pero no se lo aplica a uno, no tiene sentido. Realmente debe llevar el sentido de mejorar. Y ahora vamos a hablar de esta mujer, Miriam, que también es conocida y en otras versiones usted la va a encontrar con el nombre de María. Fíjense que en el idioma hebreo nosotros tenemos varios nombres, bastantes nombres, que las letras en hebreo casi que son las mismas. Si Sonita Roque y Lukin están aquí, podrán decirles que cuando nosotros mandamos a hacer un letrerito con nuestro nombre, que el guía en Israel nos dijo, ¿quieren hacer su nombre en hebreo? Ay, sí, 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 sí. Y le pusimos un listado. Y de ahí cuando él estaba dando y decía, supónganse, ¿verdad? María, Mario. Y mire, pero es que este está igual. Sí, decía, es que en hebreo es igual. En hebreo las letras no son iguales que como en español, que tenemos cada una de las vocales y cada una de las letras, eh, eh, las consonantes y todas unidas hacen un nombre, sino que aquí hay ciertas letras que son la base. Entonces tenemos, por ejemplo, el nombre Jesús, el nombre Joshua, el nombre Yeshua, el nombre Josué, que todas se escriben igual, se escriben igual. Igual pasa con María, Miriam y otros nombres que vienen derivándose de la misma raíz. Así que en algunas versiones la van a encontrar como María y en la versión que yo voy a estar usando la vamos a encontrar como Miriam. No es un error, no es que sean dos personas diferentes, sino es por el tipo de escritura que tienen sus nombres. Ahora, vale la pena que ustedes miren el letrerito a la par, ¿verdad? Miriam, y vamos a hablar de la envidia. Ah, eso ya no está tan bonito, ¿verdad? Pero es una área que aqueja mucho a las mujeres. Eso tal vez vale la pena decirlo. Tal vez también con los hombres, porque hay cosas que tenemos indistintamente hombres y mujeres. Le pasa a ambos. Pero en este caso, mis amadísimas hermanas, las mujeres como que somos más susceptibles a sentimientos como este de la envidia. Y bueno, vamos a entrarle a la introducción
diciendo que la vida de Miriam es un ejemplo extraordinario. Otra cosa que hablábamos con un joven que me gustó mucho que él tuviera ese entendimiento y me dice, hermana, me dice, es que la Biblia no esconde los errores de sus personajes. Qué tremendo, me dice, que ahí quedó grabado todas las metidas de pata, todas las cosas negativas que los siervos de Dios y las siervas de Dios hicieron. Y sí dije, oh, cabal, muy bien, jovencito, muy bien, lo has entendido bien. Dios no es hipócrita. Dios no viene y quiere presentar, ¿verdad?, a personas perfectas que no pasaron por situaciones, sino Dios en medio de las debilidades de las personas ha podido realizar obras magníficas. ¿Y qué nos da esto a nosotros? Ánimo, ánimo, porque usted no puede decir, ay, no, es que como yo tal cosa. No, mi amada, usted como usted es, el Señor tiene grandes planes para usted, la quiere usar, Dios puede hacer cosas grandes con su vida, mejor si recapacitamos y algunas, como lo dijimos al principio, las vemos, no, esta no conviene, yo voy a luchar, voy a trabajar mi vida para que yo no esté cayendo en estas situaciones, sería lo mejor. Eso es el reto que tenemos todos. Pero Dios en realidad, en medio de las situaciones de cada vida, Él ha tenido no solamente misericordia, sino oportunidad. Y pues aquí vemos este ejemplo donde Dios va a mostrarnos que puede perdonar pecados, aún, ¿verdad?, en medio de las rebeldías de una persona. Miriam amaba a Dios, eso es segurísimo. Y como yo lo digo también con Samuel, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Nosotros en la lección pasada, donde hablamos de Ana, pues es un Samuel chiquito, pero Samuel llegó a ser un hombre grande, viejo, y lamentablemente tuvo un poco de problemas también con sus hijos, igual que Elí, ¿verdad? Pero nadie puede decir y dudar del amor que estas personas le tuvieron a Dios. La actitud mala que ella va a tener, esos problemas que se le van a venir encima, pues va a tener una consecuencia, como dice acá, Dios la castigó, pero también la restauró. Y esa es la parte que nos interesa, ese perdón que está disponible para todas nosotras. Así que en esta lección, en el nombre de Jesús, vamos a estar descubriendo la fidelidad al deber que Dios había puesto sobre Miriam, su capacidad de liderazgo y su necesidad de perdón. Esas tres cosas vamos a tratar de descubrirlas en los pasajes que estaremos usando. Así que vamos a ver varios pasajes. Aquí sí no hay un solo pasaje, sino varios. Para empezar, tenga abierto el libro de Éxodo. Ahí vamos a comenzar toda nuestra narrativa en el libro de Éxodo. Hace unos días también quiero comentar, encontré un reel en el Instagram que decía que la Biblia tiene más de 600 eh, conexiones. Eso me encantó, ¿verdad? Porque realmente las personas estudiosas han podido ver esas conexiones. Estuve en un curso también que terminó la semana pasada y en este curso se nos enseñaba cómo tenemos que ir conectando los pasajes bíblicos con las enseñanzas y con todo. Y fíjese que eso es algo maravilloso, que estas conexiones que están hechas no se hicieron humanamente, es un trabajo divino, porque la gente estuvo en épocas totalmente diferentes, sin embargo, eh, lo que se dice, lo que se comenta en un y en otro libro, aunque haya sido Antiguo o Nuevo Testamento,
tiene la misma intención. Y así que vamos a estar viendo diferentes pasajes donde vamos a hablar de la vida de Miriam. Éxodo capítulo 1, verso 16. Hermana Glendita, para abrir aquí que la tengo a mi lado izquierdo en la pantalla. Léame la pregunta y léame el pasaje. Dice, número 1, Faraón temía que los esclavos hebreos se hicieran muy numerosos y que se fortaleciesen al punto de rebelarse. ¿Qué hizo él para asegurarse de que eso no sucediera? Vamos a Éxodo 1:16, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Qué barbaridad. Quería acabar con los hebreos, ¿verdad? Entonces quería asegurarse de que los hebreos no se siguieran reproduciendo y entonces mandó a las parteras, ¿verdad? De ese tiempo, a que cuando asistieran a las hebreas, a que se fijaran primero si eran varones que los tenían que matar, ¿verdad? Y si eran niñas que las dejara vivir. Ah, Eso. muchas gracias. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Envió a matar a los recién nacidos varones, varones, no a las niñas, sino a los varones. Aquí vemos cómo este rey, este faraón, este personaje que había llegado al poder a Egipto. También vale la pena comentar que mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso que el faraón que dejó entrar a José, a su familia y que los dejó estar en una tierra buena? Porque Gosén, que era uno de los territorios donde estaban los hebreos viviendo bajo el dominio egipcio, era una de las mejores tierras. Y hay gente que dice, pero ¿cómo pudo ser que después de que no solamente los entró a la tierra, les da la mejor tierra y ahora se les voltea? Bueno, hay que reconocer que el nombre faraón es un título de gobierno, así como decir el emperador, ¿verdad? Pero luego viene el nombre de cada personaje. Este faraón no era el mismo. Ya había pasado bastante tiempo desde que José con su familia habían vivido ahí en esta tierra en una manera especial y reconocida. Ya los faraones habían cambiado. Aquí es donde vuelvo a insistir que estudiar la historia natural o general, más bien dicho, que es la historia secular que usted le enseñan en los colegios, en las universidades, nos ayudan a entender las lecciones bíblicas. Y sabemos que luego de que famoso general, este famoso general Alejandro Magno, tuvo también una incidencia en el tiempo antiguo. Los reinados estaban siempre como dividiendo y hubo un grupo de personas que eran los más allegados a Alejandro, que se repartieron el territorio cuando Alejandro Magno muere. Y entre estos quedó uno que le asignaron toda el área egipcia y entonces él le dio chance a entrar a los Ptolomeos. Estos Ptolomeos no eran egipcios. Estos Ptolomeos venían de otra cultura y ellos entraron a gobernar a Egipto. Se cree que este momento es cuando este faraón está ahorita gobernando. No sabe nada de José, él no tiene idea los pactos que se hicieron, tampoco le importan, solo mira que los hebreos parecen cuyos y cada vez son más y cada vez son más y cada vez son más. Y entonces a él le preocupa que se le vaya a ir de las manos el gobierno que él tiene. Y entonces manda a matar a los niños recién nacidos, especialmente, ¿verdad? Si eran varones. Muy bien, a hermana Shani la tengo en la segunda casilla y dice,
quiero que lea Éxodo 2, capítulo Sí, 2, versos 1 al 4, pero también me lee la pregunta número 2, hermana Shani, si la logra ver, por favor. ok, sí. Dice, ¿qué tarea fuera de lo común para una niña se le solicitó a Miriam? Ujú. Éxodo 2 del 1 al 4 dice, yo tengo la Reina Valera contemporánea. Muy bien. Dice, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó ahí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la tarea fuera de lo común que se le pidió a esta muchachita? Ver qué iba a suceder con su hermanito, que lo habían dejado ahí sí que solito en esa canasta en el río, a ver Ah, qué iba a pasar, muy ¿verdad? bien, muy bien. En mi versión dice a la orilla del río Nilo. Eso Mm, vale la pena decir porque no era un río, hermanita, no era un riachuelo. Río Grande. El río Nilo es enorme y en aquellos tiempos era, dicen, pero majestuoso. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a Río Dulce. La primera vez que yo fui a Río Dulce, yo me impacté de ver el río Dulce. Dios santo, decía yo, ¿esto es un río o es un mar? Porque peor que nos llevaron por un lado cerca del castillo de San Felipe y eso era pero grandísimo, anchísimo. No, me dijeron, este todavía es el río. Aquí estamos en la desembocadura, pero todavía es el río. Ay Dios, y dicen que el río Dulce comparado con el Nilo es una miseria. O sea que el río Nilo era un río. Y además tiene la fama de tener los cocodrilos más grandes del mundo. Eso significa que no era, como le digo, una cosa sencilla. También del río Nilo salen los famosos papiros, porque las plantas, esos juncos que crecen a la orilla del río, son los que se usan para hacer el papiro, que fueron los primeros papeles. Así que el papel salió de Egipto. De ahí de donde viene la primera parte de donde la gente empezó realmente a usar papel para escribir. Así que se imagina usted, yo me pongo a pensar en mis hijas. Carolyn le lleva 6 años a Jessica, perdón. Carolyn le lleva 6 años a Jessica. Gracias a Dios, ya Carolita estaba grandecita cuando yo decidí tener a la otra niña, que pensé que era un varón, les cuento. Y resulta que yo lo hice así, porque así me llevo yo con mis hermanos. Mis hermanos y yo nos llevamos 5 años, 4 años y medio, y pues en uno como que agarra las mismas herencias de los padres y yo vi que así funcionó. Yo decía, ay, sí, yo también así lo voy a hacer, porque ¿qué hago yo con dos chiquitas al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar, verdad? No quisiera yo, porque siempre recuerdo que decía eso, no quisiera yo hacer como esas mamás que a las pobres hijas mayores les meten al niño o a la niña y les toca a las hermanas mayores criar a sus hermanos. No, yo tengo que ser responsable con mi hija. Entonces podemos pensar que ya Miriam tenía una edad regular, 6, 7, 8 años más grande que Moisés, cuando se da este gran problema. Mire qué tremendo. Yo aplaudo también a la mamá de este bebé, porque la orden era que la partera llegara y si era varón, que los matara. Pero si ustedes leen el contexto, las parteras desobedecieron la orden. Las parteras dijeron, ay no, Dios guarde, nosotros en contra del pueblo de Dios. No, 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 no. Así que le vamos a decir al faraón que tal vez también era algo de verdad,
que las mujeres tenían sus hijos solas, que no necesitaban ayuda. Así que cuando ellas llegaban, el niño ya había nacido, así que ni modo que lo iban a matar enfrente de las mamás, ¿verdad? Entonces ellas se lavaron las manos de esa forma. Pero miren, lo tuvo, como bien leyó hermana Sheni ahí, ¿verdad? Lo tuvo, ya no lo pudo seguir escondiendo, ¿verdad? Porque durante 3 meses, ay, bueno, yo lo entiendo porque yo a Jessica también recuerdo que siempre la molestamos y le decimos, tú nos tenías engañados. Nosotros creímos que tú ibas a ser un angelito de Dios, que jamás ibas a llorar ni nada, porque cuando ella tenía 6 meses, yo me la llevé a un viaje que nos ganamos con Tony y no se permitía llevar niños. Y yo le digo a Tony, pero si yo le doy pecho a esta niña, ella no toma pacha, yo no la puedo dejar. Y entonces, llevémonosla. Y me decía Tony, ay, nos van a regañar, es que hay que pagar otro boleto. No les hace, yo la voy a llevar conmigo. Y primero Dios no pasa nada, la cosa está que me la lleve. Fueron 7 días, creo que fuimos. Mire esa niña, pero ni cuío hacía. Es que ni se habían dado cuenta. Cuando estábamos en las conferencias, yo la metía en su canastilla abajo del mantel y ahí la tenía y ni siquiera se habían dado cuenta que yo llevaba a esa bebé. Así que sí hay niños que colaboran, pero luego de eso, ay Dios, Jessica se volvió un terremotivo. Así que me imagino que este bebé, quizás los primeros 3 meses también no lloraba, pero después empezó a llorar y entonces la mamá estaba afligida porque decía, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, nos van a venir a matar o a él lo van a matar o a todos. La cuestión está en que lo decide, mire, qué valiente. ¿Usted lo haría? Usted vendría y dice, bueno, a ver, vamos a tomar ese Moisés, le voy a poner ahí una su rueda de salvavidas y lo voy a ir a poner al río. Ay, yo digo que no. De verdad, qué interesante. Lo otro es que estamos seguros, todos los estudiosos de la palabra, que la mamá había hecho una investigación y ella ya tenía calculado el día y la hora en que siempre la siguiente personaje que vamos a ver salía. Así que había ahí un plan. No fue a lo loco, no fue así, fue orado, fue clamado, Dios, ¿qué hacemos? Seguramente Dios le puso a la mamá a hacer esto y mire qué lección sacamos aquí antes de seguir con Miriam. Es que usted tiene que orarle a Dios para todos los problemas que tenga. Señor, ilumíname. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? No se vale solo no dormir, comerse las uñas, estar de mal genio, estar deprimida. No se vale. Es que usted tiene que orarle a Dios y Dios le va a dar respuestas. Así como lo hizo con esta señora que viene y resulta tomando el valor de poner a su niña, a su niño en el río y mandar a la hermanita mayor a que cuidara. Así que lo que podemos decir es que Miriam se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con su hermanito, ¿verdad? Esa era parte de lo que ella iba a hacer, metido en esa cerca y dejado ahí en el río Nilo. Muy bien. Sigue Areli. Veo a Areli ahí. Me va a leer la pregunta y siempre en el capítulo 2. La pregunta primero dice, Sí. ¿qué vio la hija de Faraón cuando fue al río a bañarse y qué acción tomó? Y en el verso 5 dice del capítulo 2, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Solo, ¿verdad? El 5. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué vio? Que vio fue la Arquilla, arquilla en el canastilla, carrizal.
Lo podemos pensar como una canastita, lo podemos pensar como un pequeño Moisés, que de ahí viene el nombre, ¿verdad? Moisés le decimos nosotros siempre a ese cajoncito que hay de diferentes cosas o diferentes materiales que hacen para tener a un bebé, ¿verdad? Muy bien. Entonces vio esa cestita cerca de los juncos. No la puso a medio camino del río para que se lo llevara la corriente. Lo pusieron ahí cerca de los juncos. Usted puede imaginarse que tal vez en ese río habían juncos grandes, pequeños. Entonces esa cestita iba flotando, pero iba ahí entre las ramas de estos juncos que nacen en el agua, ¿verdad? En el terreno fangoso, ahí está. Y pide que se la lleven, ¿verdad? Interesante el plan que esta mamá había ya pensado. A ver, hermana Soniecita Roque, léase la 4 y del capítulo 2, los versos 6, 7 y 8. Dice, ¿qué le sugirió Miriam a la hija de Faraón? ¿Cuál fue el resultado? El verso 6 y 8 dice, Al 8. y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces, cuando vio al bebé, me imagino que era lindo, ¿eh? Imagínese encontrarse algo uno en el río, un bebé que viene en una canasta. Yo pienso, y ella estaba lista para ver todo e ir a buscar a la mamá para que lo amamantara. Entonces, ya como que era un plan, yo pienso que ya habían visto que se estaba bañando la hija del faraón y dijeron, ahora es cuando vamos a poner la canastita, ¿verdad? Para que lo... Y el resultado pues fue bueno porque ella misma amamantó a su hijo y me imagino que lo instruyó también, ¿verdad? Porque era un bebé, ¿verdad? Muy bien, hermana Soniecita, ¿verdad? Viene esta muchachita y rápidamente, posiblemente todo estaba ya planeado. Posiblemente había ya una plática o puede ser que Dios usara a esta niña para que se le ocurriera la idea de decirle, quiere que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño. Interesante, interesante porque algunas películas en el cine han manejado que Moisés no sabía de que él era israelita, que fue una sorpresa, que era algo que estaba vedado. Y quiero decirles que no. Aquí la palabra de Dios nos deja claro que hasta la princesa, esta mujer hija de Faraón, supo que este niño era hebreo. Tenemos que saber que los egipcios y tal vez todos los que los estaban gobernando posiblemente eran morenos casi negritos. Y entonces era rápidamente se podía discernir quién era egipcio y quién era hebreo. El hebreo, pues quizás posiblemente tampoco era como lo ponen en las películas del Hollywood, ahí con ojos azules, altotes, blancotes, no, porque así no son los israelitas, pero no son negritos, ¿verdad? No son negritos. Así que era bien fácil reconocer que este niño era hebreo. Y tremendo porque la princesa acepta la idea de Miriam. Ni tarda ni perezosa, ¿verdad? Le dice, anda y ve a llamarla. Y llamó a la mamá. Si usted no sabe el nombre, en Éxodo 6:20 aparece el nombre de la mamá. Ella se llamaba Jocabed. Éxodo capítulo 6 y verso 20. Dice de esta manera, dice,
pero voy a buscar otra versión porque aquí me lo pone todo junto. Dice a Amram, A-M-A-R-A-M, Amram se casó con Jocabed. Así que ahí están los dos nombres de los papás. Amram y Jocabed, hermana de su padre, y ella dio a luz dos hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. También en el libro de Números, capítulo 26 y el verso 59, también aparece la referencia de esta familia. La esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví. Así que ¿de dónde era Moisés? Era levita. Mire qué tremendo, de la tribu de Leví. Nacida entre los levitas en tierra de Egipto. Amram y Jocabed eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Tres hermanos. Ahí tiene usted esas informaciones que nos sirven para que recordemos cómo estaba constituida esta familia. Entonces, mire qué tremendo, porque Dios guiando, cuidando a Moisés. El nombre Moisés significa salvado de las aguas. Así literalmente, salvado de las aguas. Eso significa el nombre de Moisés. Así que él literalmente, a través de la astucia de la mamá, de la valentía de la hermanita, porque podemos decir que tal vez la hermanita también, ¿verdad? No fue fácil presentarse ante una persona de alto alcurnia, la princesa, y ella poder hablar y decirle esto. Ahí Miriam mostró que ya traía en sí un ímpetu de liderazgo, un ímpetu que no le dio pena, no se puso como hacen algunos que ahorita que el domingo estábamos ahí celebrando el Día del Padre y pasan al montón de niños, uno mira niños de todo, ¿verdad? Niños bien desenvueltos y otros llorando, agarrados ahí que no quieren pasar, ¿verdad? De todo. Así que vemos en esta niña Miriam su desenvoltura para poder hablarle a la princesa. Muy bien, prepárese, hermana Lucky, con la pregunta número 5 y los versos 9 y 10 del mismo capítulo 2. La pregunta número... Ahí estoy. Y en la 5, ¿qué instrucciones específicas le dio la hija de Faraón a la madre en cuanto a cómo cuidar al niño? Solo eso, versículos 9 y 10, ¿verdad? Entonces, aquí está. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esa palabra prohijo nunca la había oído. Es como su ahijado, ¿verdad? Ya. ¿Y qué le digo yo que entendí o qué? Sí, ¿qué instrucciones entonces le dio la hija de Faraón? Que se lo criara, y que ella le iba a pagar. Imagínese pagar por crear su propio hijo. Qué bonito. Qué ganancia, ¿verdad? Qué ganancia. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense crear a su propio hijo sin saber la princesa que no era que era hijo, sin saber la princesa que era hijo de la mujer esta. ¿Quién sabe si esta mujer, a la hija de Faraón, no se adivinó, ¿verdad? Esta niña, esta mamá, pero mire, Dios le movió el corazón para que lo aceptara, para que aceptara que llevaran a esta mujer y que ella le dijera, no solamente críalo, ¿verdad? Sino yo te pago, yo te pago. Y aún lo voy a adoptar, ¿verdad? Lo voy a adoptar como mío, porque ya se sabía que si lo dejaba así, lo iban a matar. Así que no solamente debemos de pensar en eso, sino que tuvo que salir una orden. Más gente se enteró
porque la princesa tuvo que haber dicho, en la casa tal y tal, donde vive la familia tal y tal, ahí hay un niño, yo lo voy a cuidar, a adoptar, no me le vayan a hacer nada, la orden seguía vigente, pero a él yo lo No lo voy a... podían tocar. Así es, así No es. lo podían tocar Hermanita, por ser hijo de la... Ujú. Dígame, Glendita. bueno, yo no sé si se registra en la Biblia, pero según la serie, la princesa Hedwig no tuvo hijos, entonces por eso ella quería mucho a Moisés y de verdad como una madre, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, la verdad que en la serie está bastante documentada en la Biblia, bastante documentada en la Biblia, pero como bien usted lo dijo, hay cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Entonces no lo sabemos. Hay otra versión en otro programa, en otra manera de haberlo presentado también televisivamente, que muestran que sí tuvo un hermano, ella sí tuvo un hijo, que se vuelve más adelante el rival de Moisés. Pero ambas versiones no están en la Biblia, son ideas, ¿verdad? Imaginaciones para darle trama a la película, a la serie. Así que la Biblia no nos narra realmente esto, pero sí sabemos que esta princesa ama a ese niño. De hecho, el nombre se lo puso ella, ¿verdad? El nombre se lo puso ella. Entonces podemos decir que aliméntalo, cuídalo por mí, yo te pagaré, criádmelo, dice otra versión, y otra podemos decir, dale el pecho por mí, ¿verdad? Porque ella no podía amamantarlo. Entonces, dáselo tú, ¿verdad? ¿Y de dónde iba a tener esta mujer leche? Ya era caída de su peso que ella también, ¿verdad? Tenía una relación ahí con este bebé o había tenido un bebé también. Entonces, por eso es que se lo cría. Muy bien. Y ahora sí le toca a hermana Lili. A ver, Lili, la número 6. ¿Cómo se la identifica a la hermana de Moisés en la primera parte del versículo 15-20? Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Se la identifica como una profetisa. Muy bien. Esto es interesante porque no nos vamos a quedar en la vida de Moisés, sino vamos a continuar el proceso de vida de María o de Miriam. Y vemos que ya para el capítulo 15 a ella se le menciona como María la profetisa o la profetisa Miriam. Eso está así en la Nueva Traducción Viviente, en la Palabra de Dios para Todos, en la Nueva Versión Internacional. En cambio, la Reina Valera dice María, ¿verdad? María. Entonces, es la misma persona. ¿Por qué es importante profetiza? Porque esto no era algo de la gente natural. Toda profecía, toda persona que ejercía un cargo, un ministerio, un reconocimiento público de profetisa o profeta, se sabía que hablaban en nombre de Dios. La palabra profeta viene del término griego profetis y del hebreo naim. Y estos términos significan mensajeros, portavoces. Vuelvo a decirlo, palabra griega profitis o hebreo naim, N-A-I-M, naim. Y estos significan voceros de Dios, mensajeros de Dios, el que habla en nombre de.
¿por qué vamos a hacer detalle sobresaliente? Bueno, porque ella le llevaba edad a Moisés, porque ella ya tenía edad y posiblemente desde que era pequeña Dios la estaba usando para hablar con su pueblo esclavo. Eran 400 años los que habían vivido ellos ahí y el momento en que está viviendo esta muchacha Miriam con su familia, vamos a decir, son los últimos, 50, 60 años que ellos van a estar ahí, porque Dios seguramente, así como lo hizo con el pueblo ya en años más tarde, cuando estaban ya en su territorio, seguramente Dios les mandaba mensajes: yo voy a levantar a alguien, yo voy a levantar a un libertador, yo los voy a sacar de aquí. ¿Y cómo se los decía Dios? Pues a través de alguien. Y es posible que Miriam había sido vocera de Dios todo el tiempo en que Moisés al principio no estaba, no sabemos en qué momento Dios la empezó a usar, y posiblemente toda la vida de Moisés que vivió en el palacio y que vivió como hijo de la princesa de hija del faraón. Entonces, Miriam era una mujer usada, era una mujer que tenía una relación con Dios y Dios la respaldaba, porque un profeta, para ser profeta, no era solo un título, era porque se cumplía lo que ellos decían, ¿verdad? Así que esto es interesante. Vámonos de nuevo al número 7. Otra vez, hermana Lucky. ¿Ya todas participaron? No. Creo que, vamos a ver. Ah, bien. Sí, ¿verdad? Ya todas leyeron una vez. Sí, ¿verdad? Va, entonces ahora, hermana Lucky, otra vez, por favor. Lea, todavía no tiene su micrófono abierto. Nos lee la pregunta y nos lee el pasaje bíblico. Dice la 7, ¿va? La Sí. siguiente mención a Miriam, donde se la identifica por su nombre, se encuentra en Éxodo 15, 21. Entonces leo que el 21, ¿verdad? Sí. Entonces dice: y María le respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Solo eso, ¿verdad, hermana? Sí. Dice en otra versión, y Miriam entonaba este cántico. Ajá. Ahí es donde se le menciona, donde se habla de ella como alguien que no solamente daba una palabra, posiblemente en mensaje de Dios, sino que también adoraba. Era una profetisa, era una adoradora, ¿verdad? Nosotros ahora diríamos, era del coro. Era de la La alabanza. seguían, ¿verdad, hermana? Y todas las mujeres salieron en pos de ella, dice, con los panderos y danzas. Imagínense, era la líder. Era la líder. Era la líder de la adoración que se daba ahí, ¿verdad? Y entonces... Me imagino que esta adoración fue después de que pudieron pasar por cuando se abrió el mar, ¿verdad? Sí. En honor a ese milagro que pasó. Así es. Se echaron en el mar al caballo y al jinete. Fue cuando ya se ahogó todo el ejército en el mar. Amén. Así. Cuando todo este ejército se ahogó, ella fue la que empezó la alabanza a Dios, ¿verdad? El reconocimiento. Y miren, eso es interesante, porque no sé si usted ha estado en un grupo en donde acaban de dar algo bonito, una noticia, algo, y todo el mundo solo calladito, pero de repente alguien, oremos, hermanas, oremos. Ese liderazgo, ¿verdad? De una persona que a veces empieza y motiva a que se haga una exhortación, una oración, un canto. Pues aquí vemos a Miriam tomando liderazgo en el pueblo y como bien lo decía hermana Lucky, las mujeres las seguían.
las mujeres la seguían. No fue un asunto en solitario, sino que había ahí como la apoyaban. Y eso vamos a decir, que cuando una mujer encuentra apoyo en otras mujeres es porque tiene algo bueno, porque las mujeres somos bien tiquitiqui, ¿verdad? Sí, Las mujeres no a cualquiera seguimos. Las mujeres, sí, no, ella no mucho me gusta, ay, no, que ella no sé qué, así somos, ¿verdad? sí. Nosotras somos bien tiquitiqui. Entonces, cuando encontramos a alguien a quien aceptamos y seguimos sus Sus órdenes, instrucciones, digamos, sí. es porque tiene algo especial. Así que A mí Miriam, lo que me llama la atención es que aquí ya se le dice María, ¿verdad, hermana? en la Valera sí, en la Sí. Valera sí, pero en las demás dice Miriam. En la Nueva Traducción Viviente, en la Palabra de Dios para Todos, en la Nueva Versión Internacional, usted lee y Miriam, y Miriam. Pues, Ujú. En la del lenguaje actual también dice yo María. estoy en la Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Bueno, hermana Sheni, prepárese entonces con la pregunta número 8, por favor. Y Glendita con la número 9. Sí. La 8 dice, ¿qué sentimientos surgieron entre los tres hermanos? ¿Cuál era la causa? Números 12 del 1 al 3. No lo había buscado. Números 12. Del 1 al 3, ya lo tengo. Dice, Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Ujú. 1 al 3, ya. ¿Qué sentimientos surgieron entonces entre estos tres hermanos? Bueno, al menos entre Aarón y Miriam, envidia hacia Moisés, Ujú. ¿verdad? Entonces, y esa envidia trajo también murmuración, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Y ella dice, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? Como ella era profetisa, ¿verdad? Entonces el Señor también hablaba por medio de ella. Entonces yo pienso que por eso dijo eso ella, ¿verdad? Ajá. Puesto que era usada por el Señor, dijo, ¿acaso solo a Moisés usa el Señor? Pues, como diciendo, también me usa a mí, ¿verdad? Perfecto, hermana Sheni. Muy Entonces bien. ahí surge la envidia, pero vemos que la envidia, mire, toda maldad del corazón o todo mal pensamiento que sale siempre está entrelazado con algo, porque ahí sale la murmuración también, Ujú, ¿verdad? ujú. Y tal vez podría decir, no sé si celos, Ajá. ¿Y ¿verdad? cuál era el Entonces meollo del asunto? ¿Cuál fue el que disparó eso? la esposa de Moisés, la cusita, ¿verdad? Ajá, muy bien. Acuérdense que en este momento también vale la pena decir capítulo 12. Capítulo 12 quiere decir que ya también han dejado el monte Sinaí. Ya ha pasado el tiempo, estuvieron ellos, increíble, hermanos. Por lo menos estuvieron un año entero a todas las faldas del monte Sinaí, recibiendo todas las instrucciones, recibiendo todo lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Ellos venían de ser esclavos, ellos no tenían un ritualismo porque por 400 años
Ellos no se habían podido dedicar a adorar a Dios, sino a servir a los egipcios, a trabajar y a poder sobrevivir, ¿verdad? Y ahora en este capítulo 12, ellos ya salieron de Egipto, ya pasaron el Mar Rojo, ya tuvieron sus campamentos hechos alrededor del monte Sinaí. Ellos estuvieron un año recibiendo las instrucciones. A Aarón se le reconoce como el sacerdote, como el principal adorador de Dios, y Moisés como al líder máximo que sube y ve a Dios cara a cara. Entonces, estas cosas pónganlas en atención porque ya Dios ha dado la ley, ya se las han dicho, y resulta que Moisés aparece con una mujer que no es hebrea, ¿verdad? El cuco, ¿verdad? El cuco. Usted, por favor, ponga en su mente algo que por algún momento a usted le molesta, le molestó o le molestaría de alguien que usted quizás ha oído predicar, que le gustó mucho y de repente, ay, Dios santo, ¿qué está haciendo esta persona? Ay, ¿qué dijo? ¿Verdad? Yo personalmente aquí entre ustedes me confieso que a mí me encantaba Dante Gebel. Me encantaba Dante Gebel, hasta el día que lo oí decir que eso de los 1000 años, que eso de que nos vamos a ir, son como ideas, sueños. Ay, dije yo, qué triste este Dante Gebel, no cree en la segunda venida del Señor, en el rapto, no cree en nada de eso. Posiblemente sí, pero él en ese momento así lo dijo. Y a mí me lastimó y dije, ay, no, ya casi ni lo oigo, le voy a ser sincera. Ya casi ni lo oigo porque no me gustó su comentario porque nosotros somos demasiado escatológicos, nosotros sí estamos pegados con esa parte. Entonces, a veces una persona puede haber sido muy usada por Dios, pero le encontramos el pelo en la sopa. Y eso le pasó a Miriam. Miriam cuidó a Moisés como hermana mayor. Si Miriam tiene un poquito del temperamento de las hermanas mayores, nos creemos la mamá de los hermanitos. Y siempre estamos ahí, vos no hagas esto, y que tú deberías, y que no sé qué. ¿Por qué nos pasa eso? Saber, pero todas las hermanas mayores así somos. Ahí andamos diciéndole a los hermanos que sí, diciéndoles que no, diciéndoles esto, diciéndoles lo otro. Así que ella tenía seguramente un trato, un asunto con Moisés, y lo vio como Dios lo levanta del agua, después lo lleva al palacio, después sale huyendo, después regresa con un liderazgo, y él seguramente a quienes llegó primero, a sus hermanos, a su mamá. Miren, Dios me está diciendo que yo soy el que tiene que sacar al pueblo de aquí. Ay, saber, ¿verdad? Cómo se da toda esa situación. Y luego ve Miriam a Moisés subir al monte Sinaí, lo ve regresar con la cara resplandeciente, ve que en realidad Dios está haciendo cosas grandes, y ahora Moisés resulta con una mujer cusita. Ay, pues a ella la mató, ¿verdad? La mató y vino a decir, ¿verdad? Que en realidad, ¿qué le pasa a Moisés? ¿Y acaso Dios solo con él ha hablado? No, también habló conmigo. No, si Dios también a mí me usa. Y lamentablemente, ¿verdad? Hubo una molestia, hubo una crítica, y yo creo, mis hermanas, creo que el peor de los asuntos fue la murmuración, porque a usted y a mí nos puede molestar algo, pero como bien lo dice el Nuevo Testamento, si usted tiene algo en contra de alguien, tome a un testigo, a un anciano de la iglesia, tome a alguien y se va y lo habla de frente con la persona. Porque el problema mayor que tenemos en todas las iglesias y en las familias es el wiri wiri por detrás. Esa es la parte dura y difícil. Cuesta hablar de frente los problemas para que esto no se vuelva una murmuración. Cuesta, esa es la parte más difícil. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y voy a serles muy sincera, yo por eso a veces cuando era jovencita fui muy, ¿cómo explicarle?
no fui tan, ¿cómo se le diría? ¿Cómo le dicen a las patojas que tienen toda la fama y eh, se me fue la palabra ahorita? Pero ¿Popular? eso, popular. Muy bien. No fui tan popular porque yo, inclusive a veces, algunas de mis amigas venían y me querían dar mi besito y yo le, ay, no me beses, ni me beses, porque vos, puchiga, uno solo da la vuelta y ya le estás metiendo el cuchillo, ¿verdad? Ya me estás criticando. Entonces, ¿cómo me vas a besar aquí y solo me doy la vuelta y, ay, no, ¿por qué decís eso? Porque así se lo haces a todas. Yo te miro, le decía, ahí está fulanita, está menganita, solo se vaya y empieza, ay, no, le decía, eso a mí no me gusta, no me gusta. Entonces, si no me vas a besar y me vas a querer y me vas a cuidar, ni me beses. Y las patronas sabían, pero ahí tengo una mi amiga que todavía somos amigas y así decía ella. Ay, no, a la Glendita decía, a la Glendita de frente. Si hay que decirle algo, hay que decírselo. Ella no le gustan esas cosas por detrás. Y la verdad que sí, yo creo que ese es el problema que tenemos cuando nosotros no tenemos el carácter de poder venir y decirle a alguien. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que no es asunto de pelear, es asunto simplemente aquello que dijiste o la manera en que te estás comportando o aquello que estás haciendo no está correcto. Fíjate que no deberías, yo te aconsejo. Y si la persona lo oye, qué bueno. Y si la persona uno no lo oye, pues ya, uno ya cumplió. Pero el problema está que todo no lo tomamos personal. Todo no lo tomamos personal y si la persona no hace caso, ay, nos quedamos ofendidos. O si la persona no nos quiere escuchar o si nos lleva a la contraria, es bien difícil. Le tenemos que pedir a Dios esa sabiduría para nosotros no caer en esto que le pasó a Miriam y a Aarón. Fíjese que el liderazgo, a pesar de ese factor y creer que ellos también podían ser mensajeros de Dios, les dio un resultado no bueno. Vamos a irnos a la pregunta número 9, por favor, hermana Glendita. Dice, ¿qué provocó esto en Dios? Versos 4 y 5, pero de qué, regresamos a Éxodo. Déjeme ver. O estamos en números. Es que ya no sé por dónde. Sí, tiene razón, déjeme ver. Éxodo. Pienso que es números 12, 4 y 5. Sí, ahí nos quedamos, Glendita. Ok. Dice, ¿qué provocó esto en Dios? Versos 4 y 5. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Entonces, ¿qué le provocó a Dios? Pues para mí que el Señor estaba molesto, ¿verdad? De ver la actitud de Aarón y de María contra su hermano Moisés y por eso los llamó para que salieran frente al tabernáculo. Muy bien, muy De bien. miedo les da de verdad que el Señor los haya llamado. Hubo una acción directa, ¿verdad? Dios no se quedó solamente con eso, sino que le desagradó. Y el versículo que nos leyó hermana Sheni también decía, ¿verdad? Que en el 3 decía que Moisés era el más humilde de toda la tierra, era muy humilde, era humilde más que todos. Entonces había ahí una actitud en Moisés como que él no era ni pleitista, ¿verdad? Y lo podemos decir, bueno, le salió huyendo, ¿verdad? A los egipcios cuando lo acusaron, no era de poco carácter o temperamento subido, él era apartado de los pleitos, eso lo hacía ser una persona humilde, según lo dice la escritura, ¿verdad? Así que a Dios le desagradó, a Dios le desagradó. Voy a buscar aquí. Tengo uno, vamos a ver, donde dice,
El verso 3, y se molestó al oírlo Dios, porque Moisés era la persona más humilde del mundo, entonces los llamó, ¿verdad? Bueno, hubo una convocación fuera del campamento. También esto es importante porque si nosotros no tenemos el contexto, posiblemente no le vemos la importancia. Fíjense que los sacrificios se hacían en el tabernáculo. Y había un sacrificio que era por pecados que estaba mandado a hacer fuera del campamento, lejos del campamento. No se podía hacer adentro. Se mataba el animalito, se quemaba el animalito y todo se quedaba afuera. Era como una limpieza, ¿verdad? Entonces, esto ya tenía una connotación. El hecho de que los llamara afuera del campamento, como dice Glendita, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué hicimos? ¡Ay, Señor! Yo recuerdo cuando mi papá decía, llamen a Glenda. ¡Ay! Me temblaban las piernas, me temblaba todo, yo no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Imagínense Dios presentándosele ahí. Lamentablemente, por lo visto, no le puse acción a la siguiente pregunta, así que ya están ahí las respuestas, pero le vamos a pedir entonces a hermana Sonia. Léase, por favor, la pregunta, lea, por favor, los versículos y después nos lee las respuestas que están en rojo. Dice la 10. ¿Qué indicaciones dio sobre su relación con un profeta y su relación con Moisés? El versículo 6 y 8 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí sí que, qué duro, ¿verdad? Porque ahí sí que Moisés era como el que estaba a un nivel más alto porque le hablaba cara a cara. Y él era, como decías, un hombre humilde. A él le agradaba, ¿verdad? Yo creo que al Señor no le agradó que los otros le estuvieran criticando, los otros hermanos, ¿verdad? Que tenían que estar como sujetos a él. Tampoco le importó que la mujer fuera cusita. Como que había algo más importante y dice Elá, cuando haya profeta en Israel, me apareceré en sueños y hablaré en visión. El B dice, pero con Moisés hablaré cara a cara, él me verá como soy. Dejo que me vea, no en figuras ni acertijos, sino con, ¿qué? Ya no veo porque... Con claridad. Con claridad. Más claro no les podía haber hablado, ¿verdad? Gracias, Soniecita. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque otra vez aquel famoso verso que hemos leído, que le dijo inclusive Dios a Samuel, los hombres miran la apariencia, miran lo que está afuera, yo miro el corazón, ¿verdad? Pues aquí tenemos esa lección y les voy a decir que de esta lección es de una de las que yo me agarro para realmente nunca hablar nada malo en contra de cualquier persona que esté en eminencia. Y eminencia le llamo yo a posiciones adentro de la iglesia o posiciones en cualquier lugar. Si Dios ha permitido que esa persona llegue ahí, yo siempre digo, solo Dios sabe por qué. Aunque a mí no me cuadre, aunque a mí no me parezca, aunque yo mire cosas que a veces realmente no son, siempre, siempre trato de cuidarme las espaldas y digo, ay no, Dios guarde, yo no quiero que a mí Dios me vaya a llamar y me vaya a decir, ¿y a ti qué te pasa? Si yo soy la que lo puse ahí, yo soy el que decidió tal cosa, entonces realmente siempre he tratado de cuidar y esa sería nuestra exhortación, que nosotros tengamos cuidado. Hay cosas que los seres humanos hacen que definitivamente diríamos metidas de pata hasta adentro, ¿verdad? Hasta adentro. Pero Dios decide sobre esas vidas y lo que yo sí le digo, lo que decían los hermanos de la iglesia primitiva,
Dejen que eso siga ahí. Si es de Dios, va a continuar. Si no, se va a desarmar. Así sucedió durante todo el tiempo y ha sucedido. Lo que Dios respalda permanece. Lo que Dios no respalda se disuelve. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios tiene sus planes, Dios tiene sus maneras de ver las cosas y nosotros pues debemos de ser cuidadosos. Creo que esta situación con Moisés, tremenda, diríamos, bueno, si David en algún tiempo más adelante se va a llevar el designio, ¿verdad? De ser conforme al corazón de Dios, ya Moisés se había ganado, pero ese papel de consentido, ¿verdad? A los profetas yo les hablo por sueños, yo les doy un acertijo, les doy ideas, pero a Moisés me le presento cara a cara. Tremendo, fíjense hermanos, tremendo. Yo con Tonito tengo ciertas discrepancias a veces cuando él me presenta algunas posiciones y yo le digo, sí, Tonito, pero fíjate que yo lo que entiendo es que Dios hace lo que él quiere. La palabra dice, a Dios nadie le vio jamás, pero Moisés dice que miraba a Dios cara a cara y a Dios no se le dio la gana que Moisés se muriera, sino que simplemente resplandecía su rostro, hasta bajaba él como iluminado, hasta se tenía que poner un velo porque la gente se asustaba de cómo venía él por estar en la mera presencia de Dios. Así que en realidad nosotras creo yo que tenemos que ser cuidadosas. Aquí me gustaría oír algún otro comentario, alguna otra opinión. ¿Alguien quiere decir algo? Comenten, no sean tímidas. Solo va a quedar grabado para la posteridad. Yo pensé que Dios se iba a agradar de, bueno, no, la murmuración nunca es buena, pero de que él se casara, yo pensé que a Dios no le iba a agradar que él se casara con otra persona, pero algo así pasó como con Sansón, ¿verdad? Que le dijeron que no se tenía que casar con, ¿cómo se llaman estas? Con Los Dalila, con las filisteos, filisteas. con las filisteas, y ¡pum! Es lo primero que hace el Señor, por no decirle desobediente. Así pasó, ¿verdad? La murmuración nunca es buena y en realidad trae muchos problemas. Así como pasó con ellos, sigue habiendo problemas en las murmuraciones. Y yo soy algo como usted, a mí me gusta confrontar las cosas antes de hablar de las cosas, ¿verdad? Eso es el comentario. Gracias, hermana Lucky. Gracias, muy bien. Glendita, por Habla, hermana Sonia. ejemplo, mis hermanos todos son cristianos, pero me dicen, mira, jamás hay que hablar de un pastor, de nadie que el Señor tenga, porque yo a eso me dicen ellos y le tengo temor. Porque me dice, él los está usando, él sabe los planes que tiene y uno no es quien para estar criticándolos, ¿verdad? Porque hay gente que se dedica en las redes solo a criticar. No sacan lo bueno, sino que sacan lo malo. Entonces, a mí me quedó grabado eso que mi hermano me decía, mira, jamás hay que hablar de un pastor, aunque te digan lo que te digan, no murmures, no critiques, porque Dios sabe por qué los tiene ahí y como dice ahí, ¿verdad? El tiempo lo va a decir si prospera o no va a prosperar, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Gracias, Glendita. Muy excelente comentario, Soniecita. Sí, yo creo que hay bastantes personas que son temerosas y se miden, ¿verdad? No quiere decir que usted avale, que usted cuchuche todo lo que está pasando. No, usted tiene su derecho, por ejemplo, de decir, de quizás en algún momento dejar claro, yo no estoy de acuerdo con tal posición, a mí no me gusta tal cosa. Pero es una cosa eso al hecho de entrar en la murmuración para destrucción de alguien, porque esto es como aquella enseñanza que a veces se ha dado con todo tipo de personas, pero yo lo vi con los niños, con los jovencitos en ética,
cuando le decimos, no puedes tú decir cosas de esta persona porque es como abrir un saco de plumas y tirarlas al aire. Tira ahí, va al plumerío. Después las quiere recoger, ya no se puede. Ya no se puede. Hay comentarios que no vale la pena decir, especialmente si uno no tiene toda la seguridad. Si uno solo ha oído lo que dice la gente, uno no puede decir. Yo, por ejemplo, quiero decirles, ¿verdad? Que he tenido contacto, no cercano, ni decir que somos uña y carne. He tenido contacto, he tenido relación amistosa, relación de cariño, relación ministerial, inclusive con algunas personas que han estado en el gobierno en diferentes épocas. Conozco gente que ha vivido en la política toda su vida. Voy a decir, han habido personas inclusive que cuando yo las escuché que nos hablaban de sus sueños, yo decía, ay, gloria a Dios, al fin va a llegar alguien que va a hacer algo bueno por Guatemala. Ay, qué bueno, qué bien. Ya cuando pasaron por el gobierno, ¿y qué? No hizo nada, nada. Y me da tristeza y digo, ¿qué pasaría? Porque lo que sí puedo decir es que no todo lo que se sabe en la calle es la pura verdad. Hay cosas que usted tendría que hablar con cada persona para saber por qué las situaciones llegaron aquí o acá. Y lo mismo pasa con los pastores. Lo mismo pasa con los pastores. A veces las apariencias dicen una cosa y la realidad es otra. También hay personas que se dejan manipular por los intereses personales y lamentablemente meten la patita, pero si se arrepienten, Dios vuelve a restaurar a la gente. Lo hemos visto con siervos inclusive internacionales. Entonces sí, yo les aconsejo, mis hermanas, miren, en boquita cerrada no entra mosca. En boquita cerrada, mejor, para que Dios no vaya a poner un alto. Porque ahorita vamos a pedirle a, vamos a ver, ¿quién fue? Fue Sonia, ¿verdad? Usted fue la que me leyó esto último, ¿verdad? Entonces a Areli. Le vamos a pedir a Areli que nos lea la 11 y nos lea el versículo 9. Sería siempre en el 12, ¿verdad? 12:9. Siempre, ajá. Ok. La pregunta dice, ¿cómo estaba Dios con Miriam y Aarón? Y según el versículo 9 dice, entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Al hablar de furor es una ira exaltada, ¿verdad? O sea, es algo que le molestó al Señor y me gustó como usted lo explicó y todo es tener prudencia para hablar, prudencia para criticar, prudencia para juzgar, porque a veces nosotros no somos quien tampoco para juzgar a nadie ni criticar. Y lo mismo me pasa, o sea, conozco mucha gente del gobierno, me he relacionado con mucha gente del gobierno y también uno dice, no es lo que se aparenta o lo que es realmente, pero es mejor no hablarlo con nadie ni comentarlo porque después ya lo que estamos viendo aquí con esta lección es que a Dios no le agradaba la murmuración, la envidia. Ajá. Entonces nosotros, incluso dentro de la iglesia, por ejemplo, si suben a alguien y uno dice, ¿por qué a él? Y no, ¿por qué no me subieron a mí? Entonces uno dice, mejor no decir nada porque de verdad los planes de Dios no los sabemos y a veces queremos actuar creyendo que vamos a ayudar a Dios en adelantarle los planes, pero no es así. Entonces mejor uno es mirar, oír y callar un ratitito y solo bendecir y como usted lo dijo bien claro y lo han dicho todos ahí, es que si es de Dios se va a dar y lo que no es de Dios siempre sale a luz la verdad y para Dios no hay nada oculto en esta tierra. Ajá. Solo pastor. Gracias, Areli, gracias. Muy bien dicho, hermana Areli. Dios estaba muy enojado. Pocas veces vemos nosotros esta expresión. A veces a Dios se le toma como que Él es inexpresivo o que realmente hay cosas que los seres humanos hacemos que Dios no puede hacer, pero tenemos varios registros en donde Dios realmente se ha enojado mucho con las personas. Así que en este caso a él le desagradó
Miriam, que era su profetisa, que era alguien con quien él tenía una relación, alguien a quien él le había mostrado cosas también, a Aarón, que lo había escogido como sumo sacerdote, ¿qué diríamos? El liderazgo mayor del pueblo, murmurando en contra del otro que estaba en cabeza de ellos, aún siendo el más pequeño, ¿verdad? Eso fue lo que a Dios le desagradó. A ver, Lili, el verso 10. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, pero se queda hasta ahí. Sí. ¿Qué le pasó a Miriam inmediatamente de que Dios habló? Le dio lepra. Le dio lepra como una forma de una especie de castigo. Yo siento, oyendo los comentarios anteriores, que en el caso específico de que estamos hablando ahorita, es porque Aarón y Miriam o María estaban hablando una cosa injusta. Estaban, eran movidos por el egoísmo, por la envidia, que le trajo murmuración. Ahora, y claro, por supuesto, desató la ira, el enojo en su máxima expresión de Dios, al grado de llevarla a ella a darle esa enfermedad, que era una enfermedad que los ponía a ellos como expuestos ante la gente de por qué tenían estaban pasando por esa situación. Ahora sí, yo sí estoy de acuerdo también, por ejemplo, con lo de los pastores, los músicos, pero como decías tú, por ejemplo, con Dante Gebel, uno puede darse cuenta de que el pastor X, Y, Z, ahora hay tantos que se están apartando de Dios. Y no por eso quedarse callados, y no porque la iglesia siga prosperando, siga grande, quiere decir que Dios esté con ellos. Eso no es cierto, porque como oía yo un mensaje hace poco, el infierno sigue prosperando y no por eso deja de ser infierno. Entonces hay que tener cuidado. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Yo creo que sí es correcto el hecho de que nosotros podemos tener evaluaciones. Ahora, número uno, por ejemplo, si es un músico de tu iglesia, si es alguien con quien tú por lo menos lo miras ahí en vivo y a todo color, yo diría, hay que animarse a tomar el hecho de venir y quizás acercarse y decirle, hermanito, mira, yo veo esto, yo veo lo otro, yo te animo a que tengas cuidado con X o Y, en lugar de murmurar. Yo creo que el problema realmente es la murmuración, no que nosotros seamos ciegos y que nosotros no miremos lo que está haciendo verdad. ¿Verdad? Yo inclusive les digo, les cuento esto de Dante Gebel, pero no digo sí, que él es un aquí, que es un allá, que no, simplemente a mí no me agradó que él no crea en esta parte que yo sí creo. ¿Verdad? Y trato, como les digo, de comentarlo porque esto venía al caso, pero no soy de las personas ni siquiera que con mi familia, mucho menos. Yo así digo, yo sé quiénes son mi familia, sé que donde hay debilidad. Yo no le puedo estar bajando el cuero a alguien porque entonces mi hermano, mi tía, mi prima van a empezar a decir, ay, entonces, no, uno tiene que ser prudente, ¿verdad? Prudente. Ahora, definitivamente, Lili, lo que yo no puedo asegurar es decir, es que Dios no está ahí. No lo puedo hacer. Ciertamente el ejemplo del infierno, pero el infierno es el infierno. El infierno ahí va a estar y el infierno y el mal ahí está. Pero hay cosas que nosotros debemos entender que Dios está al control, Lili. Dios obra. Dios no es juguete. Dios no es un ente como una nube. Ahí está pasando lo que está pasando. No, si las cosas están sucediendo, un plan habrá. Dios sabe, porque cuando Dios le quiere dar caída a alguien, va a suceder como ahorita con María, que inmediatamente le apareció la lepra. Inmediatamente,
pasó algo, no se quedaron las cosas en el aire. Y me gustaría, Lili, que siguieras con la 13 para que nos termines esta sección. El 13. Sí, la pregunta 13 y los versículos del 11 al 15. ¿Cómo intercedieron los hermanos ante Dios por su hermana? ¿Cuál fue el resultado? Versículos 11 al 15. Y le dijo a Moisés, perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Hasta el 15, ¿verdad? Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó, si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días, y en todo ese tiempo el campamento no se movió de su lugar. Entonces, ¿cómo reaccionaron los hermanos ante Dios? Orando por ella, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y que no la dejara así. ¿Cuál fue el resultado? Que aunque la iba a sanar, la dejó para que tuviera vergüenza, para que fuera avergonzada públicamente. Gracias. Por su actitud sobre todo de murmuración y de injusticia hacia su hermano. Ajá, tremendo, ¿verdad? Gracias, Lili. Bueno, miren ustedes, aquí tenemos esa gran enseñanza realmente con respecto a lo que Dios hace. Es que yo sí las llamo a que ustedes de veras crean en la intervención divina, que ustedes estén tranquilas, estén confiadas, que es la parte más difícil que nos toca a todos. Creer que Dios va a intervenir. ¿Con quién? Con la fulanita que tal vez estaba burlando de mí, con el menganito que dijo no sé qué y dijo no sé cuántas, con el sultano que hizo esto, hizo lo otro y se está saliendo con la suya. No va a salirse con la suya. La palabra de Dios, verso tras verso en diferentes lugares, tenemos la seguridad de que Dios en el momento preciso va a hacer justicia. Pero la justicia que no es la mía, la justicia que no es para que yo me sienta, pues yo, no, sino para Dios, de acuerdo a lo que Él ya quiere, lo que Él ya tiene planeado. Así que interesante porque ellos inclusive pudieron haber dicho, en especial Moisés, lero, lero, candelero, qué bueno lo que te está pasando. Los seres humanos somos así, ¿verdad? A veces decimos cuando le va mal a alguien, ¿verdad? Me las está pagando lo que me hizo. Pero mire, Moisés en realidad mostró aquí una situación diferente. Aarón inclusive, ¿verdad? Salió y pensando, dijo, no ponga sobre nosotros este pecado. No, Señor, perdona, ¿verdad? No quede ella como el que nace muerto, ¿verdad? Moisés le dijo, te ruego que la sanes ahora. Y sin embargo, Dios dejó 7 días de castigo, como dijo Lili, para una lección, porque aquí había una lección no solo para María, sino había una lección para todo el pueblo, una lección para todas las personas que estaban viendo esto que estaba sucediendo. Y el versículo que nos dice que si le hubiese escupido a su papá, porque había ya la ley, como le digo, las leyes ya habían sido dadas. Ellos ya iban en camino y ya llevaban las leyes que Dios le había dado a Moisés. Había regulación de qué se hace y qué no se hace, qué Dios aprueba y qué no aprueba. Así que ya estaba dado esta parte y entonces vino Dios y le dijo, esto está tan malo, como que tú misma le hubieras faltado el respeto a tu propio papá, ¿verdad?
Así que va a haber ese castigo, porque si un hijo le escupiera a su papá en la cara, tiene que ser castigado de esta manera. Así que ese mínimo castigo te vamos a dar. Y la dejó así durante ese tiempo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Yo creo que nosotras, pues le tenemos que pedir sabiduría a Dios. Como le digo yo, no sé si ya lo comenté en este grupo, tengo una amiga que servimos muy fuertemente en una iglesia antes de donde estoy ahorita. Y ella a veces me decía, mira, mis hijas ya no quieren ir a la iglesia. Ay, ¿por qué será que mis patojas ya no quieren asistir? Y no sé, un día le digo, ¿y ustedes qué hablan? ¿Qué hablan en la mesa el domingo a mediodía? Porque si cuando ustedes salen de la iglesia, tú vienes y empiezas a decirle, ay, lo que dijo el pastor, ay, no viste a la menganita, no viste a la fulanita, tú misma estás acuchillando la fe de tus hijas. Nosotros mismos a veces hacemos comentarios inapropiados, pensando en la confianza que tenemos con los hermanos. Pero a veces, como los hermanos no todos tienen la misma madurez, muchas veces se sienten y dicen, ay Dios, si Glenda dice eso, pues entonces no vale la pena ir para ahí, ay, esto no está bien. Pues tenemos que ser cuidadosas, tenemos que ser sabias. Cuando usted vea algo que realmente no le guste, si es con su líder de arriba, diga lo que usted quiera. Mire, así nos han enseñado siempre y yo creo que es de las mejores enseñanzas que he recibido. Para arriba, usted puede tirar toda la basura que quiera. Usted al líder que está arriba de usted le puede contarme, no me gustó esto, no vi esto, que por qué eso. Al de abajo, al que depende de usted, al que es más chiquito, al que es débil en la fe, ve, calladita la boca. Porque usted solita le envenena el corazón, le mata la fe, le lastima los sentimientos, le confunde su madurez cristiana y luego estas personas se caen. Y usted, ay, ¿por qué le pasaría eso? Pues cuidemos nuestra boquita, ¿verdad? Cuidemos nuestra boquita. Y lo mismo es con otros asuntos, hermana. Con otros asuntos como la edificación al esposo, como la edificación para los abuelos, para los tíos. De usted dice, pues, ¿por qué esta mi hija no quiere saludar a su tía? Ay, saber que la oye decir a usted de su tía, ¿verdad? La hija tiene dolido el corazón. Ay, mi tía es así, mi tía es allá, o mi papá, o mi mamá, etcétera. Nosotras tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Así que en la aplicación del día de hoy vamos a empezar a decir, tuvimos esta lección sobre la fidelidad de Miriam en cuidar la cesta del bebé. Era una creyente, una hija obediente, era alguien que hizo bien las cosas. Así que en realidad no se le puede machacar o decir que todo fue malo, ¿verdad? Es posible que cada una de nosotras seamos tan fieles a nuestros deberes, no importa cuán desgastantes o pequeños puedan parecer las cosas que hacemos. ¿Qué tarea común no me gusta realizar? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? A veces las mamás inculcamos en los hijos cosas como no se quieren casar, porque tal vez la mamá viene y dice, ay, casarse es lo peor de la vida. Entonces, uno mismo, ¿verdad? Uno mismo inculca en los hijos ciertas cosas. Entonces, cualquier cosa, sea de planchar, sea de hacer, sea de servir, la manera en que sale de nuestra boca, lo que quiero llevarla a pensar es que su lengüita tiene poder. Su lengua tiene poder. Por favor, sea sabia lo que usted va a decir, porque lo que usted va a decir tal vez para usted es tan natural, pero aquella persona la está oyendo y va a quedar marcada con lo que usted dice. ¿Cómo nos puede entonces ayudar esta historia? Pues creo yo que la lección, como bien decía Areli hace un ratito, bien clarita, ¿verdad? No murmuremos, no hablemos de más, tengamos cuidado con nuestras palabras. Cuando somos envidiosas y criticonas, ¿quién es la más perjudicada? ¿La persona a quien criticamos o de la que tenemos envidia o nosotras mismas? ¿Quién es la persona más perjudicada?
¿Qué dicen ustedes? Ha pasado gente que yo conozco por años, años, Nosotros. exacto, atados a una molestia para alguien y la otra persona ni sabe, ni cuenta se da, ella viviendo su vida, él viviendo su vida, la amargada, la triste soy yo, porque yo soy la que no soporto aquello, no lo perdono, no se me olvida, cada vez que puedo digo lo que digo, ¿verdad? Porque eso es lo que está. Y acuérdese, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nos conocemos por lo que decimos, por lo que sale de nosotros. A ver, tengo aquí entonces a hermana Lucky. A ver, léame esa primera pregunta y me da usted su comentario, hermana Lucky. La primera pregunta. De la discusión, sí. Sí. ¿Cómo podemos ser literalmente guardados en nuestro hermano en el círculo familiar y en la comunidad de la iglesia? Ay, yo digo que no comentando nada, ni criticando a nada, ni a nadie, ni a los pastores, ni a nadie de la congregación, para evitar, como dijo usted en lo primero, las perjudicadas somos nosotros, que nuestra boca solo hable del bien, ¿verdad? Y yo hablo mucho, yo le digo a Sonia que la palabra dice que uno sea rápido para oír, pero lento para hablar. Y eso es cierto, porque si no aprendemos a escuchar, no entendemos lo que las personas están diciendo. Y es mejor, porque si no queremos que nos critiquen, tampoco debemos criticar, ¿verdad? Gracias, hermana Lucky. Muy bonito comentario. Hermana Jenny, léanos la 2 y nos da sus ideas. Los perritos están ladrando mucho, seguro. ¿Me habló o no? Sí, sí puede leernos la 2. Ay, Esas, perdón. esas preguntas y cuéntenos, díganos su comentario. Es que cuando dijo los perritos, yo dije, ¿seré yo maestro? Dice, ¿cuál fue el pecado de Miriam? ¿Con qué frecuencia ocurre eso en nuestros días? ¿Cuáles son los efectos en aquellos que lo cometen y en los involucrados? Bueno, ¿cuál fue el pecado de Miriam? Ahí sí que una cosa trajo otra, porque ahí lo primero fue la envidia, ¿verdad? Y con la envidia siguió la murmuración, ¿verdad? Criticando. Ahí sí que criticando posiblemente a Moisés y a la esposa, ¿verdad? Porque ahí dice que, ¿verdad? Entonces vemos pues que el corazón de Miriam fue afectado espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿con qué frecuencia ocurre eso en nuestros días? La verdad, yo digo que eso ocurre ahora porque ya no hay tan presencial en las iglesias, pero eso es frecuente, lamentablemente, lamentablemente. Y entonces, porque yo pienso que así como se actúa conscientemente, también podemos hablar inconscientemente, pero de todos modos nuestro corazón, lo espiritual, siempre es afectado, ¿verdad? Y cuáles son los efectos en aquellos que lo cometen y en los involucrados. Entonces, con aquellos que lo cometen, la verdad, si se habla de alguien, de una persona, es porque hay algo en el corazón de la que habla. Hay envidia, así como María, envidia, celos, alguna cólera por cierta cosa que a ella no le parecía el matrimonio de Moisés, y ahí fue donde explotó, podemos decir, ¿verdad? Habló, sacó lo que ella tenía adentro. Entonces, pero, como le digo, y como usted decía,
quién es el más afectado, del que se habla o uno que habla, y es uno, ¿verdad? Y en los involucrados es de quien estoy hablando, ¿verdad? La verdad, ellos creo que ni cuenta se dan, a menos que alguien se lo diga, ¿verdad? Mira, la Jenny está hablando de ti. Pero cabal le dio tiempo, hermana Jenny. Muy bien, muy bien. Quiero contarles que anoche me apareció también un video de Instagram. Tal vez en algún momento les va a salir a ustedes por ahí. Y decía esta muchacha que cuando ella era jovencita, adolescente, sacaron un video que decía la mujer más fea del mundo. Y ciertamente ella tiene una enfermedad. Si usted la ve ahorita, pues está bastante arregladita, su pelo, su manera de vestirse, pero sí ella es muy deforme. Ella tiene un cuerpo deforme, piernitas muy delgadas, carita huesuda, ojitos así, todos achiquitaditos, de hecho en un ojito no mira. Y ella decía, ese video tuvo 400,000 likes y nadie tal vez se preguntó cuánto me afectó a mí el que me llamaran la mujer más fea del mundo. Entonces, miren hermanos, los afectados, los involucrados son los dos lados. A veces nosotros no nos damos cuenta que no solamente hay un desagrado tal vez en nosotros, sino lo que nosotros vamos a decir, lo que puede provocar en las personas. Yo he sabido de gente que se ha venido abajo porque supo que alguien que a él o ella apreciaba, dijo esto o lo otro. No toda la gente le resbala lo que se dice, pero no toda la gente dice públicamente lo que siente, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque como le digo, nuestras palabras tienen poder. Afectamos negativamente a otros, pero a veces también afectamos muy duramente a la gente de la cual decimos ciertas cosas, especialmente si son solo ideas. Como le digo, esa parte cuando uno posiblemente ya tiene bien seguro ciertas cosas, uno lo sabe, le llegó la información de primera mano y pues uno en algún momento puede decir, estoy en lo correcto, en lo que estoy diciendo. Pero debemos de tener ese cuidado porque, como le decía con las plumitas, ¿verdad? Que se tiran y no se pueden volver a meter al costalito, puede ser que nosotros le hagamos mucho daño a alguien. No prestemos nuestros oídos. Mire, cuando alguien le quiera decir a usted cosas, diga, mira, ¿me vas a decir algo bueno? No, es que ya te enteraste, es que ya supiste. Entonces no lo quiero saber. Yo así hago. Ay, no lo quiero saber, no me diga. ¿Sabe que yo a esa persona le tengo estima? A esa persona yo lo quiero o la quiero o me cae bien. Si usted sabe algo malo, no me lo cuente. Porque ojos que no ven, corazón que no siente, les digo yo. No me lo diga. No, si yo me llego a enterar por mi propio medio, pues será otra cosa, pero ahorita no me lo cuente. Y a veces se me han quedado viendo así, ay, tan fea la hermana Glenda. Digo, bueno, si eso creen, que lo siento. Pero honestamente, yo prefiero que no me ensucien los oídos con cosas que yo ni sé ni me imagino de alguien que quizás yo aprecio. Dime, Lili. Y creo que sobre todo entre familia. En el caso de ellos eran 3 hermanos. En el caso de, por ejemplo, en la iglesia, es como que fuera nuestra familia espiritual. Nuestras amigas muy cercanas. Entonces, sí, no es correcto, es la murmuración. Definitivamente, si a uno le desagrada, Dios. Perfecto, Lili. Miren, aunque usted no lo conozca, esa persona que está allá del otro lado del mundo, dice que es hijo de Dios, es su hermanito. Como dice Lili, es de su familia espiritual, que nunca lo conoció, que nunca lo oyó, que usted no sabe. Sí, pero somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Dios resulta pagando el pato, porque a veces no dicen ni siquiera la persona, sino, ay, todos los evangélicos, todos los cristianos, ay, son mentirosos. Dios, pobrecito el Señor, paga platos rotos que no debe, ¿verdad? Que no debe. Así que
A ver, hermana Glendita, léame por favor estas palabras de sabiduría. ¿Cómo no? Dice, la historia de Miriam es un bello retrato de una hermana amorosa e hija obediente, que estaba dispuesta a permanecer bajo el calor intenso del sol y resistir durante largas horas de soledad, vigilando a su hermanito. Cuando fue adulta y se le confió el papel de profetisa, fue fiel a Dios. Son las cualidades de Miriam, ¿verdad? Sí. Déjeme un segundo, creo que eso sí. Aquí, siga, por favor. Ok. La tragedia de su vida fue haber permitido que la envidia penetrase en su mente y diese lugar a los celos en su corazón. Cuando quedó leprosa, sus hermanos también demostraron esa preocupación amorosa y su deseo de salvarla de ese destino. La envidia y los celos son los rasgos satánicos que más se manifiestan en el corazón humano. Siempre producen resultados terribles. Donde hay envidia, hay contienda, y donde existe contienda, se manifiesta la confusión y otros males. Yo pensaba también que realmente Moisés ya tenía suficiente con el pueblo, ¿verdad? Porque le fue tan difícil, el pueblo lo criticaba y todo lo que, para que sus propios hermanos que lo habían visto, cómo Dios le hablaba, cómo Dios obraba en él, para que sus propios hermanos ha de haber sido muy duro para él. Y sin embargo, como usted dice, él le pidió al Señor que no la castigara de esa forma y que la sanara, ¿verdad? No cabe duda el corazón de Moisés. Y realmente Moisés tenía como que motivos para creerse, pues primero porque era usado por el Señor, le hablaba cara a cara, aparte que él tuvo una educación de egipcio, pues cosas que sus hermanos no tuvieron, ¿verdad? Él tenía motivos como para creerse más que sus hermanos y sin embargo no fue así, ¿verdad? Muy buen punto, hermana Glendita, muy buen punto. Podemos decir que Moisés fue a Harvard. Aquellos pobres ni a parvulitos llegaron, ¿verdad? Porque ahí como esclavos no tuvieron chance, no había una educación. Entonces sí, nosotros tenemos que saber que es diferente cuando nosotros podemos quizás ver algún punto que está mal y ver cuando en realidad es porque a nosotros no nos agrada o nos ha dolido. El ejemplo que puso, no sé si fue Areli, ¿verdad? Que decimos, ¿y a ella por qué le están dando ese privilegio? Ay, no, qué barbaridad, qué barbaridad. Y es cierto, pasa mucho. Y pasa también en los lugares seculares. Sabemos que hay gente que ha llegado a ciertos estratos porque lamentablemente se prestaron a malos manejos, ¿verdad? A ciertas situaciones. Aún ahí, yo le diría, mire, calladita, póngaselo a Dios. Quéjese con Dios, quéjese con Dios. Mejor no nos ensuciemos nuestras manos porque al final de cuentas, en su momento, Dios le da la caída a quien Él quiere y Él no va a dejar que las cosas sucedan así. A ver, Soniecita, léanos, por favor, la oración de hoy. Dice mi oración hoy. Querido Dios, por favor elimina los sentimientos de envidia y los celos de mi vida hoy. Ayúdame a ser fiel al servirte. Ayúdame a apreciar los talentos y las capacidades de los demás. Que incentive y que no critique a mis semejantes. Ay, sí, yo creo que tenemos que orar cada día porque como seres humanos, ¿verdad? Pecamos y así como Miriam y Aarón, digo yo, todos fallamos, ¿verdad? Porque en un momento así de celo, la envidia es tan fea. Cuando uno la siente, yo siempre le entrego al Señor porque es horrible sentir envidia y tenemos que orar para que el Señor nos ayude porque tenemos la carne, ¿verdad? Y la carne es la que siente y la que a veces habla lo que no debe, pero yo digo, ¿cómo fue castigada Miriam? Aunque el señor Aarón no lo castigó, pues le habló, pero no lo castigó como a Miriam, ¿verdad? Sería porque también la otra era profetisa y tenía que ser más sabia, ¿verdad? A veces digo yo, la persona que tiene esos puestos, pues son los profetas y todos, tienen que tener mucha sabiduría también, ¿verdad? Y tener los pies sobre el suelo, porque Dios mire cómo castigó a Miriam. Entonces tenemos que tener ese temor y orar cada día, ¿verdad, Lenita?
Amén, Soniecita, muchas gracias. ¿Quién sabe, verdad? Si no pasó aquí algo como cuando sucede en la vida normal de nosotras. Tal vez a usted le entró la idea y usted viene y le dice, vos ya te diste cuenta. Mira que fulano. Ay, pues ni cuenta me había dado. Es cierto, es cierto. Tal vez Aarón cayó, ¿verdad? Con las cosas que Miriam le dijo y tal vez él no fue el procursor, el promotor de esta situación y por eso es que también Dios con ella fue, que fue más duro, ¿verdad? Es posible. Entonces, lo que sí quiero decirles es que reconozcamos que la envidia, porque hay, como le digo, cosas que son simplemente normales, ¿verdad? Ay, el fulano hizo algo indebido, no nos agradó, pero otra cosa es cuando nosotros decimos y sentimos que es injusto lo que aquella persona está recibiendo, el trato que se le está dando, la manera en que se le está viendo, cuando nosotros sabemos esto, sabemos lo otro y a nosotros no nos han visto. Creo que le tenemos que pedir al Señor nos ayude a tener ese corazón limpio, esa mente limpia para bendecir a la gente. Usted bendiga a la gente. Señor, yo oro, cuida a este varón, a esta mujer, mira lo que le está pasando, mira lo que está haciendo, te lo pongo en tus manos, sé tú el juez de ellos, yo me lavo las manos. Ahí sí no es malo ser como Poncio Pilato, ¿verdad? Sé esto, sé lo otro, Señor, pero a mí no me importa porque tú eres el que está haciendo estas cosas y eso creo yo que va a permitir que tengamos esa tranquilidad. Hermana Areli, léanos por favor la siguiente visual. Bueno, compartiendo. Cuando converse y pase por su mente pensamientos de envidia, haga todo lo posible para reprimirlas, tales palabras o sentimientos pecaminosos. Busque a las personas que fueron difamadas por la envidia de alguien y haga todo lo que pueda para incentivar a esa persona y animarla en su espíritu. Sea una verdadera hermana. Sea modelo de una actitud que no critica y juzga, contemple la vida de servicio y la humildad de Jesús. Invite al Espíritu Santo para que remueva la envidia de su corazón e incentive a los demás por su ejemplo. Bueno, porque ahí dice que reprimir nuestros pensamientos cuando tengamos envidia. Y algo que voy a agregar nomás es que la envidia es un resentimiento que tenemos porque a veces no tenemos lo que la otra persona tiene también. Y es una falta de algo que nosotros no poseemos. Entonces, y la murmuración es una conversación de prejuicio de una persona. Usted lo dijo, si la persona no está ahí, no podemos hablar. Entonces, en Levítico 19:16 dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Entonces, yo creo que esto que usted, o sea, que está aquí en la diapositiva está así, al 100. Qué bueno, qué bueno, qué bonito el pasaje que nos dijo ahí adicional, ¿verdad? Repítame la cita. Levítico 19:16. Levítico 19:16. No tenemos que andar difundiendo calumnias o cosas, porque a veces el problema está cuando no es cierto lo que se está diciendo, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar un prejuicio. Acuérdese que eso le pasó a Satanás. Él quiso elevarse más. Ya tenía un gran lugar y quiso superar a Dios. Algo así como, este Dios no hace lo que debe de hacer, yo lo voy a hacer. A veces nos pasa, ¿verdad, hermanas? Que nosotras queremos tomar la justicia en nuestras manos. Sentimos como que Dios, qué chambón, ¿verdad? ¿Por qué no de una vez cayó fuego del cielo? Pero no siempre va a ser como nosotras pensamos, ¿verdad? Creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Muy bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Dígame, Jenny. Yo solo quería agregar algo, que muchas veces se habla de cosas que uno uno oyó o a uno se lo contaron. Ajá. Uno no está seguro ni lo sabe, Uh-huh. ¿verdad? Y porque si me vienen a contar algo, le digo, y tú lo viste o tú la oíste. No, yo no sé, yo no vi nada, a mí me lo contaron. Entonces, ahí sí que entonces peor está la cosa, ¿verdad? Porque, y entonces, ¿a quién se le está contando?
Porque si yo le cuento a alguien algo que yo no sé, que no me consta, pero esa persona se irá a quedar callada o llega y se lo vuelve a contar a otra y así, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuántos espiritualmente estamos contaminando? ¿Verdad? No solo nos contaminamos nosotros, fíjense que aquí tal vez, yo no sé si viene al caso o no viene al caso, pero en Marcos, el Señor habla de ciertas maldades que tenemos en nuestro corazón. Y en eso está la envidia, pero son naturalezas pecaminosas, porque nosotros decimos, Jesús vino y murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados, pero ¿cuáles son esos pecados? No, nosotros solo decimos no robar, no matar y tal vez no mentir y algo lo más, pero aquello que estaba ahí bien metido. Fíjese que en eso que dice Jesús, dice no hurtar. Yo puedo decir, pero si yo nunca he robado, pero ni de pequeña le robé 5 centavos a mi mamá, a mi abuela, yo nunca he robado, ¿no? Pero fíjese que si nos damos cuenta, entonces, como usted dice, tenemos que decirle a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que limpie nuestro corazón, porque muchas veces nosotros estamos inconscientes qué es lo que tenemos, ¿verdad? Porque mire a Miriam, ella era obediente al Señor, el Señor la usaba, ella creía en Dios, pero de repente le vino esa envidia y se le vino a manchar su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjese que dice, yo no robo, ¿vale? Nunca he robado, pero a estas alturas nosotros como creyentes, yo una vez cuando yo leí eso y empecé a analizarlo, dije yo, perdóname, Señor, porque uno le roba al Señor. Tal vez materialmente no, yo no le robé, pero ni un lapicero ni a una compañera de la escuela cuando estudié. Pero ahora, oraste, Shani, ay no, no tuve tiempo. Y ese tiempo es del Señor, no es mío. Ahí le estoy robando el tiempo al Señor y uno no se da cuenta, fíjese, es inconsciente, ¿verdad? Entonces, como usted decía, pidámosle a nuestro Señor que nos limpie el corazón y que nos haga ver qué cosas tenemos que nos afectan y que inconscientemente, pues, actuamos sin saberlo, ¿verdad? Gracias, Porque hermana Jenny. eso es así, pienso yo. Sí, hermana Jenny, nosotros sí deberíamos como de pasarnos por el colador todos los días, como bien dice hermana Jenny, Y un colador finito, 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 porque a para que veces pase inclusive todo. somos como aquel fariseo, ahora, si en algo te ofendí, Señor, si en algo. No somos capaces ni decirle, ay padre, perdóname, porque tenía unos pensamientos en contra de fulanita, de menganita, ay, porque mira, Señor, tal cosa no hice por caprichosa, por enojona, etcétera. Tantos detalles. La verdad es que la vida espiritual es difícil, es difícil. Lo bueno es que tenemos un Padre que en realidad a través de Jesucristo ya pagó la deuda. Lo que debemos de ser es no ser malagradecidas y simplemente dejar que eso cubra el todo, sino tener un corazón humilde, un corazón sincero y hacernos ese análisis para que aquellas cosas que puedan estar ahí en nuestra vida, poco a poco las vayamos quitando. Es una renuncia, eso es una renuncia diaria que usted va a hacer. ¿Sabe cómo? Cuando usted se da cuenta. ¿Va? Ahorita, ay no, no digas nada, cállate la boca mejor, no digas nada. Voy a hacer tal cosa. No, ahí, no es un asunto de que en un día usted arregle toda la vida, porque eso no va a ser así. Es diario, 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 ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestra manera. A veces son cosas sencillas, le voy a decir, como por ejemplo, tal vez uno dice, si yo me estoy esforzando bastante, así como Marta y María, que Marta estaba más de hacer en la cocina la comida y todo, y la Mariota ahí sentadota con el Señor Jesús, ahí dice, pero es que yo me estoy fajando, ¿y cómo va a ser eso? Pero bueno, a Dios le importó más que María tenía ese asunto de, ay, después las cosas materiales, primero atender a Dios. Y eso le pareció al Señor Jesús magnífico. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Así que es un reto.
Es un reto. Gracias, hermana Sheni. Sí, para uno mismo. ¿Va? Para uno mismo No, es... y fíjese que como decía, yo no sé quién fue a un principio, antes de que usted, Lili, o no sé quién fue, que estas enseñanzas nos dejan mucho porque vemos lo bueno que tienen y lo malo que tuvieron. Entonces ahí podemos, bueno, ella es envidiosa, ella fue envidiosa y yo he sido envidiosa a veces. Entonces mejor veo cómo me lo quito y agarrar lo bueno de las personas. Sí. ¿Verdad? De las personas de la Biblia, Amén. ¿verdad? Sí, Amén. porque son enseñanzas que, como decía, no sé si Luke y Lili, no sé, dijo, no, me ha servido mucho, dice, porque podemos ver, analizar y agarrar lo bueno, ¿va? Sí, Y amén. Es un dejarlo. reto. Es un reto, ¿verdad? Aquí nadie está descalificada, ninguna somos perfectas, todas aprendemos algo nuevo. Si el Señor nos tiene con vida es porque hay esperanza a que podamos nosotras mejorar, a que podamos ser mejores hijas, que podamos ir haciendo lo que nos corresponde para tener no solamente un testimonio intachable, sino que seamos de bendición para las personas, ¿verdad? Que eso es el reto máximo, que en algún momento un hijo, una hermana, un conocido pueda decir, ay no, la vida de Jenny, la vida de Glendita, la vida de Areli, la vida de Lucky, la vida de Lili, la vida de Soniecita, es una bendición. Y no que estemos ahí entre la lista, uy no, pero ella es la chismosa, ay no, Dios guarde, qué lengüita la que tiene, ¿verdad? No, ahí tenemos que tener nosotros una renuncia, que eso no se diga de nosotras y que el Señor nos encuentre bien. Así que bueno, Dios me las bendiga, hermana Glendita. Ahora ciérrenos usted la reunión con la oración final, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Sabemos, Señor, que siempre tienes algo que decir a cada una. Queremos, Señor Jesús, examinarnos cada una para poder ser mejores cada día, Señor, para poder ser agradables a ti, a tu corazón, Señor. Haznos mejores mujeres, más sabias, más prudentes, a poder quitar todo esos malos pensamientos y esos sentimientos que no te agradan a ti, Señor. Los entregamos a ti. Sabemos que tú estás obrando en cada una de nosotras y ayúdanos, Padre, porque somos madres y tenemos que enseñar con el ejemplo a nuestros hijos. Eso es muy importante, Señor, porque nuestros hijos se fijan, como dijo hermanita Glenda, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. Ellos se fijan, Señor, y nosotros queremos ser un buen ejemplo para ellos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos. Gracias por esta tarde, gracias por esta enseñanza preciosa. Bendecimos a cada una por nombre, Señor Jesús, sus casas, sus provisiones, sus relaciones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me las bendiga mucho. Bendiciones para todas. Igualmente.